Gracias, presidente. Con su venia, bienvenido, señor secretario, a esta comparecencia. Dicen por ahí que no hay quinto malo, pero este quinto paquete económico es muy malo, es el peor de todo. Después de 10 correcciones a las proyecciones de crecimiento del PIB de Hacienda, pues ya se les acabó el cuento porque ya nadie les cree. Este optimismo desmedido sobre el crecimiento económico, pues ya sabemos que es una gran mentira para encubrir una tendencia de gasto y deuda tremendamente nociva para las finanzas nacionales, para las familias mexicanas y para las empresas. Llega en el momento, secretario, cuando la fiesta de excesos en el gasto público y los abusos en la deuda está llegando a su límite. Cuando llegó la hora de empezar a pagar la cuenta y afrontar la realidad. Cuando el abuso del crédito nos está sumiendo en el descrédito. Sin embargo, el cambio de titular no va a cambiar nada, porque el cambio no obedece a una rectificación del rumbo económico. Por el contrario, se mantiene la estrategia de presentar las cuentas como cuentos. Nos endeudamos al doble de lo que crece nuestra economía y 3 veces por encima de lo que crecen los ingresos tributarios. Pero eso sí, el gobierno gasta 1.9% en promedio del PIB por encima de lo que le autoriza la Cámara de Diputados. Parece que no entienden que el déficit más grave que deben atender con urgencia, incluso por encima del déficit fiscal, es el enorme déficit de credibilidad. ¿Creen que pueden seguir engañando? Ahora, con ese burdo maquillaje para presentar un superávit primario, que no es resultado del equilibrio entre ingresos y gastos y costo financiero, sino que es forzado a partir de recortes en becas universitarias, en presupuesto de educación temprana o presupuesto en salud. La realidad es que nos hemos endeudado tanto que lo que se va a pedir prestado para el año siguiente ya no nos alcanza para pagar los intereses de lo que se debe. Lo que están cuestionando las calificadoras no es la foto del 2017, es la película que ha seguido el gobierno en estos 4 años. El cuestionamiento es a la sustentabilidad del patrón y tendencia de gasto y deuda, y eso no se corrige nada. Y el cuestionamiento es por la falta de crecimiento económico, el gran huérfano de la economía mexicana, que nadie se hace responsable del mismo. Y dígame, secretario, mi pregunta es muy sencilla y muy directa. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer? Porque usted nos dice que podríamos llegar hasta 3%, cuando el PIB potencial es 2.7%. Es decir, que podemos tener un año extraordinario en la historia de la economía mexicana. ¿Cómo le vamos a hacer si cae en 30% la inversión física, la que promueve la actividad económica? El gobierno con esta cifra está claudicando en su responsabilidad de ser un agente promotor de la economía mexicana. Hay que irnos a las cifras de la Revolución Mexicana para encontrar un número tan bajo en materia de inversión pública medida como porcentaje del PIB. La inversión privada no va a mejorar. La encuesta de Banjico y de INEGI revela que los empresarios ya se cansaron, ya tienen expectativas negativas y consideran que no es el momento para invertir. El consumo ha perdido su dinamismo. Los aumentos en las tasas de interés de Banjico prometen que van a seguir. Se espera que siga aumentando. El sector exportador se ha debilitado a pesar del 40% de depreciación de nuestra moneda frente al dólar. Seguirá aumentando el déficit comercial, lo que generará un potencial desequilibrio en la balanza de pagos. La fuga de capitales ya es mayor a la crisis de 1995, más de 12,000 millones de dólares. Se espera que la Fed
aumente su tasa de interés a fin de año. Y la última salvación que tenemos, los Estados Unidos, pues parece que no va a crecer por encima del 2%. Entonces, mi pregunta sencilla y directa, secretario, díganos cómo vamos a crecer. Gracias, senador Mario Delgado. ¿Tiene uso la palabra, señor secretario? Yo, senador, preguntarle, ¿ese es el tiempo que tengo para contestarle o puedo...? ¿O esos son los recursos que le hemos venido dando a la ciudad? Tiene, secretario, como está establecido en la respuesta 4 minutos, pero como hemos sido tolerantes, tiene más tiempo para contestar. Para platicarle... Compañeros, senador, porque los señores elementos, senadores, les pido orden en la Asamblea. Va a contestar el señor secretario. Señor secretario. Los elementos de la respuesta son claros y están presentes. El déficit de crecimiento que hemos observado en el país respecto a lo que se había pronosticado tiene dos explicaciones fundamentales, las dos claras y las dos fuera del control del gobierno federal. La primera de ellas es el comportamiento que ha tenido la producción industrial en los Estados Unidos. Estamos inmersos en un contexto de bajo crecimiento global y en particular de bajo crecimiento de la producción industrial, que es para México la principal fuente de correlación y de dinamismo de sus exportaciones. Este año México está creciendo 2,5% en un contexto en donde la producción industrial en Estados Unidos está cayendo 0,9%. Esto es, el dinamismo de la economía mexicana por arriba de la producción industrial de su principal socio comercial sigue siendo sobresaliente. En la medida en que el crecimiento industrial de Estados Unidos regrese a su promedio, ojalá en ese crecimiento del 2% pronosticado para el año que entra, cambie la composición para reflejar lo que ya los analistas anticipan, que es una reactivación del crecimiento de la producción industrial de Estados Unidos, en cuyo caso México, que ha venido consolidando una economía competitiva, está en posibilidad plena de aprovechar ese nuevo dinamismo y generar con ello nuevo crecimiento. ¿En qué se sustenta el dicho? En lo que va de la administración se ha venido ganando terreno, más o menos el 11% de participación de mercado en el que es el mercado más importante del mundo. Si hemos ganado terreno en un contexto en donde esa economía está creciendo por abajo de su potencial y en donde la producción industrial lo está haciendo incluso en términos negativos, es razonable suponer que una vez que se revierta esa tendencia y apoyados por ese mayor crecimiento industrial, el crecimiento potencial de México se ubique por arriba del que tenemos este año. Y si este año estamos creciendo 2,5% con un decremento de 0,9% del industrial, si se normaliza la producción industrial en Estados Unidos, nuestra fuente de crecimiento será mayor. Primer elemento que explica la fuente de crecimiento de la economía mexicana. Segundo elemento, y novedoso por cierto, y a lo mejor por eso no aquilatado, tenemos mercado interno. Por primera vez en décadas, nuestro crecimiento no solamente se explica por el sector exportador, sino que se le adiciona el potencial que tiene la economía interna, en donde los datos contradicen la tendencia que aquí se afirma. Si uno revisa lo que está creciendo la venta de automóviles nuevos, 18,5% en lo que va del año, 1,8 millones de automóviles el año pasado, casi 1 millón adicional en lo que va de en la que es posiblemente la decisión de consumo más importante que haga una familia en México. Si uno revisa el crecimiento de las ventas al menudeo en todas las tiendas de autoservicio, acredita uno con solo esos dos elementos, no solamente que el mercado interno está ahí, sino que exhibe un gran dinamismo. Dinamismo que se explica porque hay empleo, porque hay crédito, porque crece la masa salarial. No descansamos ya en este país solamente en el gasto de gobierno. Afortunadamente, hemos venido abriendo mayores espacios de participación para el sector privado. Tan solo la inversión que habrá de detonar el sector energético o algunas grandes obras de infraestructura como el aeropuerto de la Ciudad de México permite que la inversión pública se complemente con la privada para que la economía mexicana cuente con por lo menos 3 motores de crecimiento el año que entra: las exportaciones, el mercado interno y la inversión privada. Este es un balance de crecimiento como el que no habíamos visto en México en mucho tiempo. Es un crecimiento que no solamente descansa en lo externo, sino que lo complementa con lo interno, que se da además en un contexto en donde no tenemos imbalances relevantes ni en nuestros bancos, ni en nuestras finanzas
públicas ni en ninguno de nuestros indicadores. Y querer contrastar imbalances en términos absolutos con cifras del 2004 para apuntar a un elemento de preocupación que en términos porcentuales como porcentaje del PIB no está presente, no hace ningún sentido desde el punto de vista de lógica económica. Muchas gracias, señor senador, por sus preguntas. Gracias, señor secretario. Senador Mario Delgado. Pues nada más decir que la deuda, el PIB en 2013 dijeron iba a crecer 3.5, creció 1.1. 2014 3.9, creció 2.1. 2015 3.3 hasta 4.3, creció 2.5. Y en 2016 dijeron que hasta 3.6. Y yo no sé de dónde usted tiene el dato de 2.5%, pero todo el mundo dice que será por debajo del 2%. No, le traje esto justamente para que vea el tamaño de la deuda. Así crece la deuda pública en nuestro país. 1,5 millones de pesos por minuto, 30,000 pesos por segundo. Eso es lo que tendremos que pagar nosotros, nuestros hijos y las siguientes generaciones. Ya no caben más ceros, secretarios. Dejen ya de robarle el futuro a nuestros jóvenes. Han tomado deuda en exceso. Y lo han hecho como parte de una lógica depredadora, despilfarradora por parte de la Secretaría de Hacienda, que no piensa más allá, no piensa fuera de la caja de la tesorería. Prefieren mantener el cuento de las finanzas sanas a costa de una economía enferma o casi muerta. Aumentaron los impuestos con la reforma fiscal, suben los precios de las gasolinas porque ahora las finanzas están gasolinizadas. Prometieron con la reforma fiscal un sistema de salud universal, pero esos recursos se han destinado a pagar deuda. Prometieron el presupuesto base cero para revisar la eficiencia del gasto público y no cumplieron. Tampoco cumplieron el recorte en 2015, incluso terminaron gastando más de lo presupuestado. Han extraído recursos por 240,000 millones de pesos del patrimonio de CFE y Pemex y además las obligan a endeudarse para pagar sus impuestos. Se quedaron con 239,000 millones de pesos del remanente de Banxico. Han desfondado al Fondo Mexicano del Petróleo. Han desviado 90,000 millones de pesos de recursos obtenidos de impuestos al refresco y comida chatarra que debería destinarse a prevenir la obesidad infantil. Ampliaron de manera tramposa el déficit público en 2014 por 60,000 millones de pesos y cambiaron la definición del mismo para moverlo a su antojo en el 2015. Recortan a Pemex a su antojo y aparte no cumplen con la austeridad y condonan 180,000 millones de pesos a sus cuates. En resumen, y termino con esto, el paquete económico para el 2007 iniciará, lo advierto, un ciclo recesivo en la economía nacional que contribuirá a gestar la ya tradicional crisis de fin de sexenio que el PRI le ha cargado a las familias mexicanas. Se sigue el viejo modelo económico priista: deuda excesiva, peso golpeado frente al dólar, falta de crecimiento, gasto irresponsable y aumento de la pobreza. Nos dejan para el 2017 con la amenaza de más gasolinazos, el fantasma de la inflación y los desórdenes en las finanzas de los estados. El modelo económico priista es un azote para los mexicanos, son un azote para las familias, son un azote para las empresas en México. No queremos una nueva crisis de fin de sexenio, no queremos que nos lleven otra vez a la ruina. Muchas gracias. Gracias, senador.